La semana pasada, en la sesión número 6, estábamos viendo el rol del esposo de enseñar la palabra de Dios a su esposa. Aunque eso ya lo tocamos brevemente también en una sesión anterior, que fue para el Día del Amor y la Amistad, ese miércoles. Pero la semana pasada profundizamos un poco más en esto, ¿no? ¿Qué significa enseñar la palabra? Enseñar la palabra es una tarea activa que depende del que el maestro tiene que estarse capacitando. Bienvenidos, hermanos. Tiene que estarse capacitando para enseñar. Si usted no está aprendiendo, usted no puede enseñar, ¿no? La tarea de cada maestro es estarse capacitando constantemente. Por eso a los maestros de las escuelas públicas, de las universidades, de todos lados, siempre el sistema educativo los está haciendo actualizar sus conocimientos y los obligan a ir a cursos para mantenerse al día con los últimos descubrimientos, con las últimas cosas que deben saber. Ahora, nosotros como cristianos también estamos en esa carrera del conocimiento bíblico, pero nosotros, los esposos, somos los mayores responsables de que en nuestro hogar haya enseñanza de sana doctrina. Y si yo no sé qué es la sana doctrina, pues ¿cómo la voy a enseñar? No, si yo no recibo, ¿qué es lo que voy a dar? Entonces yo tengo que estarme capacitando en la palabra del Señor para luego enseñar a mi familia. Eso implica proteger a nuestra esposa y a nuestros hijos de los engaños y la influencia del maligno. Vamos a ser capaces de poder discernir entre lo bueno y lo malo y descartar y poner protección, ¿no? Protección alrededor de nuestra familia. También implica, habíamos visto la semana pasada, no ser parte de los errores de nuestra esposa, sino amonestarla con autoridad y amor, ¿no? Nosotros siempre tratamos de complacer, como dice la Biblia, agradarle a ella, a nuestras esposas, pero dentro del marco de la voluntad de Dios. En lo que sale de eso, tenemos que darle la honra debida a la palabra del Señor. Y hay que saber decir no, ¿no? Cuando hay un desacuerdo entre esposos, ¿no? Yo no tengo que obligar a mi esposa físicamente, ¿no?, a hacer algo, pero ella tiene que saber cuál es mi decisión. Así como el Señor nunca nos ha obligado a nosotros a hacer nada, yo les daba ese ejemplo la semana pasada, nosotros no tenemos que obligar a nuestras esposas a hacer algo que ellas no quieren, ¿sí? Pero si es algo correcto, tenemos que hacerle saber a ella que el no hacerlo le va a traer consecuencias. Y nosotros como esposos les estamos advirtiendo, les estamos enseñando el camino correcto para que ellas tomen una buena decisión al respecto, ¿no? Entonces, tenemos que saber decir no como varones a nuestra esposa y nuestros hijos cuando aquellas cosas que quieren se van en contra de la voluntad de Dios, mis hermanos. Y eso también implica poner la palabra de Dios en primer lugar, ¿no? No como Adán, que dice que obedeció a la voz de su mujer cuando había una orden expresa. Usted sabe lo que es una orden expresa, ¿no? Es como que hay un cartel que dice no jugar aquí, y usted va y se pone a jugar allí. Eso es una orden expresa. El Señor le había dicho a Adán y a Eva que no coman del fruto prohibido, pero Adán fue y obedeció, dice el Señor, a su mujer. Entonces al que le debemos obediencia es primeramente a nuestro Señor, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer. Bien, ahora vamos a ir ahora sí a la sesión número 7, mis hermanos. Seguimos abordando más roles del hombre, y ahora lo vamos a ver con respecto a los hijos y la familia. El rol al que vamos a abordar en este momento es gobernar bien su casa. Abra conmigo Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver los versículos 4 y 5. Y aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo sobre lo que tiene que ver con las características de un líder dentro de la iglesia. Y dice así, versículo 4: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad,
Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es la pregunta, ¿no? 1 Timoteo 3. Versículo 4 y 5. ¿Está bien? Listo. Entonces, en las características del líder de la iglesia, que en realidad habla de cualquier hombre dentro de la iglesia, porque no es que solo el pastor tiene que tener esas características, no solo el diácono tiene que tener esas características, estas son características que todo hombre debe perseguir, pero mucho más el que quiere liderar, ¿se me entiende? Pero todo hombre tiene que, cuando quiere medirse espiritualmente, puede ir a este tipo de pasajes, ¿no? Para ver cómo está su vida espiritual. ¿Y qué tan factible sería que usted sea llamado a liderar en la iglesia? Y si le faltan características de estas, empezar a trabajar en su propia vida para algún día poder servir al Señor en esa área también, ¿me entiende? Entonces, por eso estas características se las traigo a ustedes, mis hermanos, para que sepan que usted tiene que gobernar su casa. Y mire que ahí se usa una palabra específica. Dice gobernar bien. No es gobernar de cualquier manera, sino gobernar bien. O sea, es decir, de la forma correcta como Dios manda. ¿Y qué es lo que incluye allí el apóstol? Él dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso es una de las cosas que más indican si el hombre está gobernando bien su hogar. Si sus hijos se someten a su autoridad. Si los hijos no obedecen al papá, pobrecita esa mamá, ¿no? Porque si naturalmente el hijo siempre obedece más a papá que a mamá, ¿no? Pero si el papá, que se supone que es la autoridad, no lo obedecen, qué pobre hogar, ¿no? Qué desastre de hogar podría ser. Donde los hijos no respetan a papá, peor a mamá. Entonces, la sujeción que tenemos que tener con nuestros hijos es importante, mis hermanos varones. Nuestros hijos tienen que estar sometidos, con las riendas puestas, porque ellos tienen que someterse en todo momento a la autoridad de su papá y de su mamá. Y luego el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esa es la pregunta que le hacen a los que quieren ser pastores, ¿no? A ver, usted quiere ser pastor, pero sus hijos no son cristianos, sus hijos son irrespetuosos, sus hijos tienen mal testimonio. Entonces, ¿cómo usted quiere ser cristiano? ¿Cómo usted quiere ser pastor, mi hermano, no? Esa es la pregunta, la implicación que dice este pasaje. El que quiere ser pastor, sus hijos tienen que estar en completa sujeción a él y a su esposa. Porque si no, ¿cómo va a cuidar, dice el apóstol de la iglesia, del Señor? Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que hace un gobierno? Un gobierno mantiene el orden. Un gobierno evita la anarquía. ¿Qué es la anarquía? La anarquía es donde cada uno hace lo que quiere, es un desgobierno. Es donde cada uno come lo que quiere, cada uno come a la hora que quiere, cada uno duerme a la hora que quiere, cada uno tiene el celular que quiere, ¿no? Eso es una anarquía porque cada uno está haciendo lo que quiere. Y a veces así tenemos a nuestras pobres esposas y a nuestras pobres madres haciendo a las 6 de la mañana la comida para el uno, a las 8 de la mañana comida para el otro, a las 10 de la mañana comida para el otro que no come lo que come el otro hijo, ¿no? Entonces eso es una anarquía. Y esas son cosas en las que se complica a uno la existencia y la vida, porque no hemos sabido sujetar a nuestros hijos a que todos tenemos que comer a la misma hora, todos nos dormimos a la misma hora, todos comemos lo mismo, ¿me entiende? Eso es gobernar. Gobernar no es que yo tengo un menú y que voy a escoger qué quiero comer hoy, ¿no? Que yo voy a vestirme como yo quiera. Tenemos que, mis hermanos, mantener nuestra familia en un gobierno correcto. Pero ¿qué más es gobernar, mis hermanos? Gobernar es alimentar. Gobernar es cuidar. Es ejercer control, disciplina, corrección. Así como vemos el ejemplo en los gobiernos de las naciones, ¿no? Ellos están disciplinando, corrigiendo y ejerciendo leyes y castigos a los que hacen lo malo y premiando a los que hacen lo bueno, ¿no? Entonces tenemos que nosotros entender que ese es el concepto de gobernar, de tener las cosas
funcionando correctamente dentro del hogar. Nosotros somos los gobernadores de nuestros hogares, los varones, mis queridos hermanos. Ahora, ¿dónde entra, por ejemplo, las madres solteras aquí? Cada vez que yo hablo de estos temas, ¿no? Si hay una madre soltera, debe entender que en ese caso, muchas de las cosas que yo estoy hablando aquí para los hombres también aplican para ella. ¿Por qué? Porque hay madres que tienen que ser, por A o B motivo, padre y madre. Entonces, en esos casos, algunos de estos principios, como el de gobernar bien su casa, aplica a la madre soltera, aplica a la madre divorciada, aplica a la madre abandonada, aplica a la madre viuda. ¿Me entiende? Entonces, muchos de estos principios que estamos hablando para los varones también aplican a las mujeres que están criando sola a sus hijos. ¿Sí? Entonces, por eso mis queridas hermanas, no se sientan excluidas por el hecho de que estoy usando términos masculinos, porque quiero que se sobreentienda que esto incluye a los hogares que también están funcionando con esa falencia, la ausencia de la figura paterna. Algo interesante aquí, mis hermanos, y lo voy a incluir porque lo tengo que incluir, ¿sí? Si la suegra, mamá de la esposa, vive con ustedes, también debe estar en sujeción. Ella también tiene que someterse al marido, a la cabeza de ese hogar. ¿Ok? Si la suegra, es decir, la mamá de la esposa, vive con ustedes, ella es como uno más de los niños. No es ni siquiera está al nivel de su esposa. Ella tiene que incluso someterse a su propia hija en el hogar. Y eso es algo que tiene que decirse, mis hermanos. Porque nuestras madres creen que por ser nuestras madres pueden seguir mandándonos cuando nosotros estamos viviendo con ellos, ¿no? Entonces ahí es donde surgen serie de problemas porque no sabemos poner los límites. Entonces viene una situación en la que usted tiene que disciplinar a su hijo y viene la suegra. A mi nieto no le vas a pegar, a mi nieta no le vas a pegar, ¿no? Y le pone el cuerpo. ¿Me entiende? Ese tipo de cosas son las que debemos entender. Así no se puede administrar un hogar. Si la mamá va a vivir, la mamá de su esposa va a vivir con ustedes, ella debe entender que ella tiene que estar bajo sujeción suya. ¿Sí? Podrá ser su suegra y lo que quiera, pero ella ahora está bajo su gobierno. Esas 4 paredes son su gobierno, son su reino, y ella tiene que estar sometida allí, a esa autoridad. Y si las cosas no se dan de esa manera, va a haber graves problemas. Siempre va a haber problemas con la disciplina, siempre va a haber problemas en las discusiones. Ella va a querer meterse en los problemas suyos con su esposa, porque es la mamá. A mi hija no la trates así. Entonces, mis hermanos, son cosas que se vive a diario. No sé si en sus hogares está pasando eso, pero son cosas que en muchos hogares se está viviendo a diario. Ahora, pero el problema mayor es cuando el hijo vive en la casa de su madre. ¿Sí? Ahí el problema es peor. ¿Por qué? Porque usted, siendo cabeza de hogar, tiene que obligar pues también a su mamá a que se someta a su autoridad. ¿Cómo usted obliga a su madre a que se someta a su autoridad? Si es la mujer que lo trajo a este mundo. ¿Se da cuenta el conflicto de intereses que se presenta allí? ¿Cómo yo obligo a mi mamá a que respete una decisión mía si es mi mamá? ¿Por qué cree usted entonces que la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne? ¿Por qué? Porque el Señor está preocupado porque sabe que el mayor problema es cuando usted, como varón, vive en la casa de su mamá con su esposa. ¿Sí? Ahí es donde se presentan los mayores problemas. Porque ¿cómo usted puede someter a su papá y a su mamá a su autoridad? No concuerdan porque en las edades no están bien. Cuando sus padres sean ancianos y usted los trae a vivir con usted, ¿no? Ellos ya llegan en una posición de ancianos y se someten solos.
porque usted los lleva al médico, usted los baña, usted los cuida, ¿no? Ya ellos entienden que ya la autoridad ya quedó atrás. Ahora ellos tienen que estar como un hijo más a merced de sus propios hijos. Pero en una edad donde sus padres están fuertes, ¿no? Sus padres trabajan, tienen fortaleza física, y el hombre se mete a vivir en la casa de sus padres con su esposa e intenta formar un hogar en ese medio, tremendos problemas con los que se va a encontrar. Entonces, por eso, mis hermanos, es que la Biblia dice, dejará el hombre, el varón, a su padre y a su madre. Tiene que salir de ese círculo familiar para poder empezar, y ese tiempo sagrado, que es el tiempo en que usted está con su esposa en sus primeros años de matrimonio, criando a sus propios hijos, usted necesita privacidad, usted necesita autoridad, usted no necesita que nadie le esté restando autoridad, y sus padres a usted le van a trastocar la autoridad delante de sus hijos, y eso es sumamente grave y problemático. Es sumamente grave para sus hijos que ellos vayan corriendo y se metan en la falda de la abuela cuando usted quiere castigarlos. Porque esos niños están rompiendo el esquema de autoridad y hay un desgobierno en el hogar. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso es importante que tengamos presente estos principios bíblicos, porque son principios bíblicos eternos y han funcionado toda la vida, ¿no? Nuestro matrimonio puede fallar, pero los principios bíblicos nunca han fallado. Si usted lo respeta, usted va tarde o temprano a darle la gloria y la honra al Señor por su palabra, y descubrirá que la palabra de Dios siempre tuvo la razón y su razonamiento fue equivocado, ¿me entiende? Ahora, hablando de este tema de gobernar bien la casa, ciertamente que hay hogares donde por A o B motivo, ya sea por un divorcio, una separación, una viudez, mamá está haciendo la función de padre y madre, ¿no? Es loable, todas las damas que han luchado y han salido adelante de esa manera. Sin embargo, hay la línea esta en la que vivimos, ¿no? Esta filosofía feminista que está en auge, cada vez sigue y sigue creciendo, minimiza en gran manera el papel del hombre dentro del hogar, ¿no? Y están siempre atacando la figura paterna, hablando de un sistema patriarcal, siempre, esa palabra siempre me da problemas, patriarcal, diciendo que es obsoleto, malvado y tirano. Déjeme decirle, mi querido hermano y mi querida hermana, la Biblia es patriarcal. Nos guste o no nos guste. La Biblia no es machista, la Biblia no es feminista, la Biblia deja la autoridad en manos del hombre, porque el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Y ya lo hemos visto en varias clases este tema. Entonces, ¿es importante la figura paterna dentro del hogar? ¿Qué piensan ustedes? Es importante, ¿no? A pesar de lo que el mundo dice, que se puede vivir sin una figura paterna, ¿no? Yo hoy hice una consulta a una inteligencia artificial y le hice la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay ausencia de figura paterna en el hogar? Y le voy a leer lo que la inteligencia artificial me respondió. Dice así: la ausencia de una figura paterna en el hogar puede tener un impacto significativo en el desarrollo emocional, social y psicológico de los niños. Existen diversos estudios que muestran estadísticas relacionadas con los efectos de este fenómeno. Aquí te dejo algunos ejemplos. 1. Desempeño académico. Un estudio realizado por el Institute for Family Studies encontró que los niños que crecen sin una figura paterna tienen más probabilidades de tener dificultades académicas. Según este informe, los niños sin padre en casa tienen un 40% más de probabilidades de repetir un grado escolar en comparación con aquellos que tienen tanto madre como padre presentes. 2.
Delincuencia juvenil. Un informe de la National Fatherhood Initiative indica que los niños sin padres presentes tienen más probabilidades de involucrarse en comportamientos delictivos. Según el estudio, un 63% de los jóvenes que cometieron crímenes violentos crecieron sin una figura paterna en el hogar. 3. Salud mental y emocional. Un estudio de la American Physiological Association sugiere que los niños sin una figura paterna tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos emocionales y conductuales como depresión y ansiedad. Los adolescentes que crecen sin una figura paterna también tienen una tasa más alta de problemas de autoestima. 4. Embarazos adolescentes. La ausencia de una figura paterna también se asocia con una mayor probabilidad de que las jóvenes se conviertan en madres adolescentes. Según un estudio de la Centers for Disease Control and Prevention, las adolescentes que crecen sin una figura paterna tienen una probabilidad de 2 a 3 veces mayor de quedar embarazadas en la adolescencia. Número 5. Inestabilidad económica. La ausencia del padre en el hogar puede llevar a una mayor vulnerabilidad económica. Las madres solteras tienen una probabilidad significativamente mayor de vivir por debajo del umbral de pobreza. Dice, según el US Census Bureau, aproximadamente el 40% de las familias encabezadas por una madre soltera viven en la pobreza, en comparación con solo el 10% de las familias con ambos padres presentes. Estas estadísticas reflejan algunos de los problemas asociados con la ausencia de la figura paterna en el hogar, aunque es importante señalar que estos efectos pueden variar dependiendo de otros factores, como el apoyo social, la estabilidad económica y el entorno emocional en el que se críe el niño. Y ahí termina la cita que me dio la inteligencia artificial. Ahora, ¿se dan cuenta? Esto es algo, no estamos hablando de estadísticas cristianas, ¿no? No estamos hablando de una iglesia donde se hizo este análisis, estamos hablando del mundo y netamente de la sociedad americana en la que vivimos ahora, ¿no? ¿Se dan cuenta el impacto grave que causa que no esté la figura paterna en el hogar, ¿no? En Latinoamérica eso pasa muchísimo, ¿no? Bueno, en todo el mundo, pero en nuestros países también por la falta de conocimiento, la falta de interés, la vida llena de pecado hace que las madres tengan que criar sus hijos solas, ¿no? Cuando se refiere a figura paternal, el padre biológico, ¿qué pasa? Como hoy en día hay varios divorcios y se casan y vienen con sus padrastros a vivir. Eso es una excelente pregunta, mi hermano. Es importante que la figura paterna no depende del padre, solamente del padre biológico, porque a veces el padre biológico falla, ¿no? Abandona a esa criatura, pero Dios provee un tío, Dios provee un abuelo, como el caso de mi esposa. Ella fue criada por sus abuelos y qué gran sustituto que el Señor le proveyó como padre a mi esposa. Yo le doy tremendas gracias al Señor por haber puesto que haya sido mejor mi suegro el que la crió en vez de su padre biológico. Entonces, es muy importante, mi hermano. O quizás la mujer logró casarse con una buena persona. El primer matrimonio fue un desastre. Se casa con un segundo hombre y resulta ser mejor padre que el mismo padre biológico, ¿no? En esos casos también es una bendición para los hijos que exista esto. El problema es cuando no hay figura masculina dentro de esas 4 paredes y el muchacho crece solo criado por mujeres. Ahí es donde ocurre lo que estamos hablando, en la ausencia de una figura paterna. Cuando la figura paternal, en este caso como padrastro, no es bueno, no es malo, lo maltrata a ese niño
diríamos que no tiene padre, porque la madre escogió más al hombre que a su propio hijo y lo trae a su casa y lo maltrata a ese niño huérfano, podríamos decir huérfano de padre, que aunque esté vivo, le puso un padrastro. Así es, o sea, ahí eso es como que no hubiera figura, o sea, eso es peor que la misma ausencia. O sea, es algo que se va más bien a los números rojos, ¿no? No es peor que no tener nada, es algo más, incluso más dañino, pero qué lástima que mujeres que tengan capacidad para pensar, ¿no? Para ver estas cosas y entender lo que es bueno y lo que es malo, expongan a sus hijos a un padrastro malvado, como usted menciona, hermano Ángel. Puede ser que ocurran también ese tipo de casos, pero en ese caso pues, es responsabilidad de la mamá salvar el bienestar de sus propios hijos, ¿no? Y ponerlos a buen recaudo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a destacar de este estudio que hemos traído, ¿no? Que por ende los hijos que crecen en un hogar donde están mamá y papá presentes, ¿qué es lo que pasa con ellos? Serán mejores estudiantes, lo que implica éxito en su futuro académico y laboral. Respetarán la autoridad en el hogar y en la sociedad, librándolos de convertirse en los futuros delincuentes. Serán más sanos mentalmente, serán más sanos emocionalmente, serán menos promiscuos, habrá menos embarazos no deseados, menos abortos, menos enfermedades venéreas y homosexualismo entre nuestros hijos. Habrá menos pobreza y necesidades económicas, lo cual asegura un mayor bienestar y un mejor futuro para los hijos. Entonces, mis hermanos, como les decía, estas estadísticas no son de hogares cristianos, sino del mundo en general. Pero aparte de eso, cuando nuestros hijos crecen con padres cristianos, son más propensos a seguir al Dios de su padre que al Dios de su madre. Y esto es algo importante. Ahora sí, hablando en términos de hogares cristianos. Es tan importante el hecho de que el padre sea el que guía la fe del hogar, que hay estudios que muestran que hay una cantidad muy, muy diferente y muy grande de hijos que siguen la fe de sus padres varones en vez de seguir la fe de sus madres, ¿no? Las mujeres. Entonces, el impacto que uno causa en el hijo hace que él quiera seguir al Dios de su padre. Y es interesante porque eso estuve buscándolo hoy en la Biblia. Y si usted pone, por ejemplo, en una concordancia, Dios de mi padre, le aparece 5 veces en la Escritura. Génesis 31, 5 y 42, Génesis 32, 9, Éxodo 15, 2 y Éxodo 18, 4. En esos 5 pasajes aparece 5 veces la frase Dios de mi padre. Y si usted pone Dios de mis padres, que incluye a papá y mamá, solo aparece 2 veces. Aparece en Daniel 2:23 y en Hechos 24:14. Pero si usted pone Dios de mi madre, no aparece ni una vez. 0 veces en la Biblia el Dios de mi madre. O sea, la estadística ya lo dice, pero la Biblia también. Ya lo viene diciendo hace siglos, que los hijos van a seguir al Dios de su papá más que al Dios de su mamá. Ahora, eso no quiere decir, mis hermanas, porque sé que algunas de ustedes son estudiosas de la Biblia y seguramente están pensando en el ejemplo de Ruth y Noemí o en el ejemplo de Eunice y Loida, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que la mujer no puede impactar espiritualmente a su hijo. Sí lo puede hacer, ¿sí? Porque ¿qué es lo que dijo Ruth a Noemí? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Esa mujer impactó con su fe a su nuera. Y el apóstol Pablo también habla a Timoteo de que él estaba siguiendo la fe de su madre y su abuela, Eunice y Loida. Entonces sí puede la mujer impactar en la vida, ante la ausencia de alguna figura paterna espiritual. La mujer puede ocupar ese vacío e impactar la vida de sus hijos espiritualmente. Pero eso siempre ocurre ¿ante qué? Ante la ausencia
del que le toca hacerlo. Entonces, si el esposo está en casa, usted como mujer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar por ese hombre, orar para que el Señor empiece a avivar el fuego en su corazón de estudiar la palabra del Señor y tomar el liderazgo espiritual de ese hogar. Porque eso va a causar mucho más impacto en la vida espiritual de la familia completa, mis hermanos. Así que, mis hermanos, es muy importante la figura paterna dentro del hogar. Miren lo que dice Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué no dice avergonzará a su padre? ¿No? Porque los hombres, 99.9% de los hombres, no consentimos a nuestros hijos. No nos nace consentir a nuestros hijos. Quizás a las hijas, yo no tengo hijas mujeres, uno quizás con hijas tiende a ser más benévolo, ¿no? Más complaciente, pero el hombre generalmente no consiente a sus hijos. Yo no consiento a mis hijos varones, y cuando tengo que disciplinarlos, yo lo hago porque los amo y porque quiero ver que vayan formándose correctamente. Pero el versículo dice claramente: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mis hermanos, tenemos que entender, la figura paterna es de suma importancia, y si usted está criando sola a sus hijos, usted tiene que fortalecerse en el Señor y imponer autoridad para que esos muchachos no la avergüencen y no sea su hogar y sus hijos parte de las estadísticas de las que estábamos hablando hace unos minutos. Con la fortaleza del Señor usted puede ser padre y madre para esos muchachos y encaminarlos por el camino del Señor. Amén. Mis hermanos, otro de los roles importantes que el hombre tiene que cumplir está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 en adelante, que es enseñar la palabra de Dios a los hijos. Así como ya habíamos visto enseñar la palabra de Dios a la esposa, ahora vamos a ver la importancia de enseñar la palabra de Dios a los hijos. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así de importante es la enseñanza de la palabra de Dios para nuestros hijos. Ya, animado por este pasaje bíblico, decidí el otro día comprar un cartel grande así de los 10 mandamientos, y lo pegué justo donde yo me siento a estudiar con mi hijo Samuel. Lo pegué en la puerta allí, donde él lo puede ver todos los días que nos sentamos a estudiar. Él lo ve ahí, y cada vez que él lo lee, él me dice: papá, ¿y qué significa tal cosa? ¿Y qué es esto? ¿No? ¿Por qué? Porque se presenta la oportunidad, y por eso es que la Biblia nos deja estas pautas, estas claves, para que nuestros hijos vean versículos pegados de la Biblia en alguna parte de nuestra casa y sepan que servimos a un Dios en el que creemos, el Dios de la palabra de Dios, el Dios de la Biblia. Entonces, si en su casa hay, no sé, cuadros de paisajes y, no sé, por allí, adornos de todo tipo, menos versículos bíblicos, pues algo no anda bien, mis hermanos. Los versículos bíblicos tienen que estar en las paredes de nuestras casas también. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Tenemos que nuestros hijos vean que estamos en un entorno donde amamos la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 6. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente, dice, sobre tu corazón. Y eso comienza con el corazón nuestro, mis hermanos. Esas palabras deben estar primero aquí adentro.
Y luego dice que las debemos repetir a nuestros hijos, dice, en nuestros hogares, ¿no? Ya sea que hagamos devocionales o cultos familiares. Dice, andando por el camino, esto habla de un caminar, ¿no? Habla de la vida diaria, donde usted va, donde usted viene, cuando se va con ellos. Hay oportunidades que se presentan para hablarles la palabra de Dios. Dice, al acostarte, es decir, antes de ir a dormir, recordarles alguna situación, algún versículo, orar con ellos. Al levantarnos para un nuevo día, orar, darle gracias a Dios por este nuevo día. En las obras de nuestras manos, ¿no? Debemos ver la vida, mis hermanos, con el lente bíblico, ¿no? Una cosmovisión bíblica. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ver la vida con una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo puedan relacionar a los principios bíblicos. Porque este mundo también tiene su propia doctrina. Este mundo también tiene sus propias filosofías de todo tipo, ¿no? Pero nosotros tenemos que imponer en nuestro hogar nuestra filosofía cristiana, nuestra cosmovisión cristiana, para que nuestros hijos no sean arrastrados por esa corriente. Debemos escribirlas donde nuestros hijos las puedan leer, mis hermanos. Hay hermosos cuadros y adornos que hoy por hoy usted puede comprar a excelentes precios y adornar muy bonito su casa con la palabra del Señor. Miren lo que dice Proverbios 29:18, mis hermanos. Dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué quiere decir esto de sin profecía el pueblo se desenfrena? Recuerden que las profecías eran los escritos donde Dios revelaba su voluntad. Hoy en día ya las profecías están completas y empaquetadas en estos hermosos 66 libros que componen la Biblia. Entonces, sin la Biblia, mis hermanos, nuestros hijos vivirán desenfrenadamente. ¿Qué quiere decir eso? Como un caballo desbocado, ¿no? Sin rienda, sin freno. Vivirán la vida como locos, como animalitos, insultando, golpeándose, hiriéndose, probando todo tipo de maldad. ¿Por qué? Porque no hay profecía, porque no hay Biblia en ese hogar. Pero cuando hay Biblia, hay límites. Cuando hay Biblia, hay autoridad. Cuando hay Biblia, hay amor, hay corrección, hay conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, mis hermanos. Miren lo que dice también Oseas 4:6. Oseas 4:6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo pasaje este. Terrible pasaje, donde Dios le diga a los hombres: porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, no provoquemos a nuestro Dios de esta manera. Dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento, mis hermanos, hace que vayamos por los caminos equivocados, por los caminos turbulentos, por los caminos en contravía, los caminos oscuros de esta vida, por la falta de conocimiento. Y si usted tiene una falta de conocimiento en la iglesia, eso no justifica a que usted en su hogar no haga lo posible por adquirir ese conocimiento. Usted tiene que buscar el conocimiento como nos invita la Biblia, ¿no? La Biblia dice: búscala. La Biblia nos manda a estar activos en ese proceso de adquirir más sabiduría, más conocimiento. Porque el pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta, mis hermanos, de profecía. Y todo esto obviamente está vinculado al poco interés que le damos a la palabra del Señor, mis hermanos. Ahora, otro de los roles importantísimos de los padres es criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que tiene que ver con los hijos. Dice Efesios 6:4, dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación
del Señor. Entonces el pasaje aquí el apóstol Pablo empieza diciéndonos algo interesante, ¿no? Comienza con un mandamiento negativo y primero nos empieza a decir lo que no debemos hacer. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Dice provocarlos a ira. ¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? ¿Sabe cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Con nuestra hipocresía, con nuestra incongruencia, con nuestra falta de compromiso con la verdad, porque eso causa ira en el corazón del hijo. ¿Por qué me dices que no fumes si tú fumas? ¿Por qué me dices que no insultes si tú insultas? ¿Por qué me dices que no vea cosas malas cuando tú lo haces? ¿Me entienden, mis hermanos? Esas cosas que causan ira, decepción, enojo en el corazón de nuestros hijos, porque nuestros hijos no son personas que no piensan. Nuestros hijos son pequeños seres humanos pensantes e inteligentes, y mucho más el crédito que usted le da a sus hijos. Nosotros podemos ver eso con nuestros hijos en casa siempre. ¿Por qué, mis hermanos, no podemos engañar a nuestros hijos? Nuestros hijos son nuestros mejores jueces y verdugos a la hora de definir quiénes somos en realidad nosotros. Porque somos hipócritas, somos incongruentes, somos mentirosos, somos maleducados, groseros, y luego queremos que ellos sean algo que nosotros no hemos modelado delante de ellos. Si usted quiere que su hijo sea algo, primero usted modele delante de él eso, para que él ahora sí tenga un ejemplo vívido de lo que usted quiere. Ahora también dice el pasaje que los debemos criar con la disciplina y la amonestación del Señor. Ahora podemos relacionar la palabra disciplina a la vara, ¿no? A la vara de la corrección de la que habla la palabra de Dios, porque la vara es para disciplinar, ¿no? Para que las cosas se hagan bien, para mantener las cosas disciplinadamente. Y la amonestación la podemos relacionar con la Biblia, con las enseñanzas que damos mientras castigamos, ¿no? Decía un consejero bíblico, hay un momento correcto para enseñarle o recordarle a un hijo un principio, es en el momento que usted está a punto de castigarlo. ¿Por qué? Porque toda la atención del niño está para usted en ese momento, ¿no? Ahí, antes de castigarlo, usted le dice, ok, ¿te acuerdas de lo que hablamos? ¿Te acuerdas que te dije que no debes mentir, porque mentir es malo? ¿Te acuerdas que te lo advertí? Bueno, ahora tengo que castigarte, porque eso es lo que la Biblia me manda, ¿no? Entonces ahí usted procede a disciplinar y a amonestar, como dice la palabra de Dios, mis hermanos. En otras palabras, vara y Biblia con amor. Vara y Biblia con amor. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Ahora, esto tiene que ver también con corregir los pecados de los hijos, mis hermanos. Los pecados de nuestros hijos se corrigen con disciplina. Los pecados. Miren lo que dice Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aquí está más claro que el agua, mis hermanos, ¿no? Dice aquí Salomón: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, es decir, porque no hay una retribución inmediata después del pecado, dice, el corazón de los hijos de los hombres, es decir, el corazón de nuestros hijos está en ellos dispuestos para hacer el mal. Entonces, si nosotros no estamos disciplinando, ¿no? Si no estamos corrigiendo esos pecados, ya sea verbalmente o físicamente o con otro tipo de ayudas, ¿no? De técnicas, entonces los hijos siempre van a estar dispuestos a seguir haciendo lo malo y lo malo y lo malo, y van a introducirse cada vez en peores pecados y pecados más fuertes y más desagradables. ¿Por qué? Porque no estamos limpiando sus corazones con la disciplina y la amonestación del Señor, mis hermanos. Es una responsabilidad nuestra, principalmente del padre y luego de la madre. Cuando el papá está en casa,
el papá es el encargado de disciplinar y amonestar. Cuando papá no está porque está en el trabajo o está de viaje, mamá queda a cargo de usar la vara y la amonestación para todo tipo de acto de indisciplina. Y eso es importante, mis hermanos, que tenemos que entender que la disciplina física no es necesaria para todos los casos. No, la disciplina física se usa específicamente para la rebeldía. ¿No? Usted no carga la vara para castigar por inmadureces o por cosas que el hijo no sabía, ¿no? O porque el hijo fue inmaduro e hizo algo que es normal para su edad, ¿no? Por ejemplo, están jugando y de pronto se cayó un florero. Y usted, como era su florero favorito, pues le dio lo que no le había dado en 6 meses, ¿no? ¿Pero por qué? Porque a usted le interesó el florero, pero no porque su hijo, en realidad, usted quería formar la vida de su hijo. A veces castigamos a nuestros hijos más por la vergüenza o por las pérdidas que nos ocasionan que por amor a ellos. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que tenemos que corregir físicamente principalmente la rebeldía. Porque si se trata de ignorancia o inmadurez, eso se corrige hablando, enseñando, sentándolos ahí, o a veces quizás privándole de ciertas cosas, ¿no? Para que ellos tengan algún tipo de escarmiento por lo que hicieron. Ahora mire, a veces se debate en nuestros medios y la gente dice: yo no castigo a mis hijos porque lo amo demasiado, ¿no? Así es como dice la gente: no, es que yo amo mucho a mi hijo como para castigarlo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que es todo lo contrario. El que no castiga a su hijo es porque lo aborrece, lo odia. Miren lo que dice Proverbios 13:24, mis hermanos. Abra conmigo Proverbios 13:24. Aquí tenemos 2 principios importantes en un solo versículo. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces no podemos justificar de ninguna manera y decir: yo no castigo a mi hijo porque me duele hacerlo, porque lo amo demasiado. Sus ojitos tristes perforan mi corazón, ¿no? O como alguna vez escuché que una mamá decía: yo estoy trabajando todo el día, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a disciplinarlo? No tengo corazón para disciplinarlo si no me ve durante todo el día. Y ese muchacho pues era incorregible. Nadie podía tocarlo, porque ni los padres lo corregían y cuando estaban ahí no hacían nada. Entonces, mis hermanos, es un terrible error medir nuestro amor como que es un amor hacia el hijo, el no castigarlo, cuando es todo lo contrario. La Biblia dice claramente que el que no lo castiga es porque lo odia, porque estás confundiendo amor a tu hijo con tu amor propio. Lo que tú tienes es amor propio. Eres tú el que te estás amando a ti mismo y por eso no quieres castigar a tu hijo. Eres tú el que te estás amando a ti mismo y como no quieres romper esa relación que tienes con tu hijo, con tu hija, no quieres lastimar esa relación, ¿no? No quieres que se rompan momentáneamente esos lazos de afecto. Entonces tú no quieres exponerte a ese dolor que tú sientes y por eso evitas castigarlo. Pero eso para Dios es aborrecer, es odiar a tu propio hijo, no es amarlo. No, quería decirte que nunca es fácil no corregir a su hijo, uno no quiere. Así es, pero eso nunca lo consideremos como amor al hijo. Eso es amor a mí mismo. Dice Armando: nunca es fácil castigar al hijo. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque uno ha dado mucho, ¿no? Uno ha invertido mucho en la vida de estos chiquillos, ¿no? Y uno está siempre buscando su bienestar, pero llega de cuando en cuando los momentos en los que nos enfrentamos con la cruda realidad de que nuestros hijos son unos pecadores, tal como nosotros. Entonces, Dios no va a bajar y a castigar a nuestros hijos. Él nos ha puesto a nosotros allí, para que nosotros seamos las manos que los corrijan. Entonces, nunca confundamos ese sentimiento de pena o de tristeza
con amor al hijo. Eso es amor propio. ¿Okay? Es usted el que tiene ese amor a sus propios sentimientos encontrados, porque la Biblia dice que si usted lo ama, miren lo que dice la segunda parte del versículo, Proverbios 13:24, miren lo que dice: mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y esto no quiere decir que usted lo levanta a las 5 de la mañana a pegarle, ¿no? Desde temprano. Lo que dice el versículo es, desde temprano en edad. Y alguna vez alguien preguntó, ¿y qué tan temprano entonces es que se comienza con este tema de la disciplina? Y una niña respondió sabiamente, si tiene edad para hacer berrinche, tiene edad para ser castigado, ¿no? El niño que tiene edad para hacer berrinche, tiene edad para ser disciplinado. Y vamos a ir más adelante, mis hermanos, yo voy a usar un libro que se llama Para entrenar a nuestros hijos, para entrenar a un niño, de la familia Pearl, de lo que traje la semana pasada. Ese libro es excelente y aborda específicamente el tema de la disciplina a los niños y el entrenamiento, cómo entrenarlos más para tener que disciplinarlos menos. Porque es un proceso de entrenamiento. Usted tiene que entrenar a sus hijos en las respuestas que usted espera que ellos tengan ante ciertas situaciones, para no tener que estarlos castigando de por vida. Porque el castigo físico no tiene que ser de por vida. Tiene que ir menguando ese aspecto y subiendo el aspecto de lo que tiene que ver con la influencia, ¿no? El castigo mengúa y la influencia aumenta en la vida de nuestros hijos conforme ellos van creciendo. Entonces no es que usted a un hijo de 22 años le sigue dando, ¿no?, con la chancleta. Es ridículo y absurdo que tenga que ocurrir algo así. Es un proceso que pasamos con nuestros hijos, y ya vamos a ver un versículo más adelante de esto. Entonces, mis hermanos, aquí claramente el versículo dice que más el que lo ama desde temprano lo corrige, ¿no? Eso es amar a nuestros hijos. Y la disciplina física tiene que empezar desde que son pequeños. Ahora, Proverbios capítulo 19, versículo 18, mire lo que agrega aquí Salomón. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y mire lo que agrega. A veces citamos solo ese versículo, pero mire lo que sigue diciendo ahí Salomón. Dice, el de grande ira llevará la pena. Y ahora le está hablando a los padres, ¿ok? Recordemos que el contexto es el castigo a los hijos. Y le está diciendo, no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Y por qué agrega Salomón y dice el versículo 19? Porque el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y termina el versículo 22 diciendo, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Entonces, mis hermanos, el castigo no es para destruir a los hijos. El castigo es para corregir su necedad, corregir sus pecados, alejar, dice la Biblia, la necedad de su corazón. Pero la Biblia nos invita a usar de misericordia también. Dice el versículo 19, el de grande ira llevará la pena. Nos advierte que no debemos hacerlo con ira, porque ahí es donde no obra el amor de Dios. Y ahí es donde después quedamos nosotros mismos con cargo de conciencia de haber castigado a nuestros hijos con ira. Entonces, si usted está muy enojado porque su hijo lo hizo quedar demasiado mal, entonces no lo castigue en ese momento. Castíguelo cuando a usted se le haya pasado el coraje. ¿Ok? Tiene que usted disipar sus malos sentimientos primero, que se le baje la temperatura, para luego poder ser más objetivo, justo y sabio en el momento que usted va a darle la disciplina física, en caso de que haya sido necesario, ¿me entiende? Porque cuando uno reacciona, ¿no?, inmediatamente lo hace muchas veces movido por la ira. Entonces, dice claramente ahí el versículo, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Y el versículo 22 dice, contentamiento es a los hombres
hacer misericordia. A veces es bueno tener misericordia de nuestros hijos. A veces se presenta la oportunidad en la que usted sabe que su hijo necesitaba ser castigado, pero es una buena oportunidad para expresarle en ese momento misericordia y hablarle del concepto de misericordia y del concepto de gracia. Es decir, tú merecías ser castigado, pero no te voy a castigar, voy a tener misericordia de ti, así como Dios tuvo un día misericordia de mí. ¿Me entiendes? A veces podemos usar este tipo de estrategias bíblicas para enseñarle a nuestros hijos no solamente el castigo físico, sino también sembrar en ellos las semillas de la misericordia de Dios, la misericordia que Dios tuvo por nosotros, ¿no? Como dice la Biblia, no hemos sido destruidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos, dice la palabra del Señor. Entonces, se van a presentar momentos en los que usted puede mostrar misericordia a sus hijos y perdonarlos sin castigarlos, ¿sí? Pero tienen que ser oportunidades específicas. No es que ahora con este principio usted ya va a apelar siempre a la misericordia y va a esconder la vara debajo de la cama, ¿no? Sino presentar y ir variando, ir dándole forma a la disciplina. Mis hermanos, abra conmigo Proverbios 16:6. Dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí tenemos otro principio excelente, mis hermanos. Misericordia y verdad se corrige el pecado. La disciplina física no es para siempre. Tenemos que ir capacitando a nuestros hijos en el temor de Jehová, porque dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si usted no quiere estar castigando a su hijo de por vida, ¿no? Enséñele lo que es el temor de Jehová, para que ese niño empiece a madurar y empiece a dejar de ser necio y empiece a obedecer más a sus padres. Mis hermanos, este mundo se opone al castigo físico, ¿no? Pero nosotros tenemos que honrar la palabra del Señor. No podemos seguir la corriente y la filosofía de este mundo. Mire usted alrededor. ¿Qué tipo de hijos está criando la gente que tiene esa filosofía? Muchachos que insultan, que patean a sus madres, que son un desastre en donde sea que van. Y uno ve con tanta impotencia, uno quisiera decirle todo lo que uno sabe para que pueda esa pobre madre, ese padre, hacer algo, tener algún tipo de reacción. Pero no es nuestra responsabilidad enseñarle al mundo, pero sí entre nosotros estimularnos y enseñarnos este tipo de cosas, mis hermanos. Tenemos que honrar la palabra de Dios. Proverbios 29:17. Mire lo que dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El castigo físico no es para siempre. Aquí lo dice claramente la Biblia. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Va a llegar un momento en que ya usted ni se acuerde de cuándo fue la última vez que castigó físicamente a sus hijos. Porque solamente con una orden o una reprensión o una prohibición de algo, ya ellos reaccionaron y se sometieron una vez más a su autoridad. Pero eso es un proceso que toma esfuerzo, que toma tiempo para llevar a los hijos a ese punto, mis hermanos. Mis hermanos, y vamos por último a dejar el principio bíblico de que si usted no actúa, tarde o temprano, Dios va a actuar y la sociedad va a actuar. Si usted no corrige a sus hijos cuando son niños y están bajo su cuidado, cuando crezcan, alguien más va a corregir sus pecados y sus necedades. Miren lo que dice Proverbios 16:5. Dice así: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios no va a dejar a los hijos en esa situación de necedad, mis hermanos. El mismo capítulo, versículos 16 en adelante, miren lo que dice: 6 cosas aborrece Jehová,
y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y luego el versículo 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y termina el versículo 23 diciendo: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mis hermanos, Dios aborrece los pecados que usted y yo como padres podemos ayudar a nuestros hijos a dejar a un lado. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, la necedad, el pecado. Mis hermanos, es nuestra responsabilidad enviar a la sociedad a nuestros hijos como personas prudentes, sabias, temerosas de Dios, y que sean personas capaces de ser un aporte de luz a esta humanidad en oscuridad, mis hermanos. Y nosotros tenemos las herramientas en la vara y en la Biblia. Son las dos cosas que necesitan trabajar juntos para que podamos formar hijos temerosos y amorosos de Dios. Amén. Amén. Vamos a terminar aquí por hoy, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, nos exhortes, Señor, a poder ponerla en práctica en todas las áreas que estemos flaqueando, Señor. Guíanos, danos sabiduría y danos amor por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, para cumplir tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.